La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, nom de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Hey! Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. Ya la temperatura no es tan baja como en los dos anteriores días, pero sigue sintiéndose un fresquete porque hay un vientito ahí afuera. 16 grados hasta el momento la temperatura acá, pero se siente un poco más de frío que 16 grados. Pero no es para abrigarse como si estuviéramos en el polo, como algunos. Me encantó esta noticia, me hizo acordar de algunos amigos. En Salto del Guairá,
una jueza ordenó la quema de 13 toneladas de marihuana y quemaron cerca de la ciudad, muy cerca de la ciudad. Y por supuesto, ardió la marihuana, la hierba maldita, y se levantó una humareda impresionante. Una humareda de marihuana, una humareda de THC. Y mucha gente habrá quedado con algunos síntomas después de eso. Se habrán reído todo de balde y habrán tenido un Stone después de eso. Pero también, por supuesto, hubo preocupación sanitaria. Mucha gente que había estado caminando, por ejemplo, chicos que salían del colegio, al llegar a su casa, fueron reprendidos, interpelados más bien por sus padres, porque sus prendas de vestir tenían olor a marihuana, producto del humo. En algunas instituciones, el fuerte olor se sintió dentro de las aulas. Hubo alumnos que sintieron náuseas. Estas cosas pues no se pueden hacer a la ligera. Consta que yo me acuerdo una vez que nos fuimos a hacer una cobertura en Pedro Juan Caballero, en medio de la plaza, en el centro de la ciudad, quemaron marihuana. Había un montón de espectadores ahí tratando de respirar el humo. Yo no sé cuál debe ser el procedimiento correcto para que el humo no le afecte a la gente. Porque sí, a lo mejor alguien que fuma un poco de marihuana le da 2 o 3 pitadas y le afecta en el cerebro, pero no demasiado en los pulmones. Pero alguien que está permanentemente rodeado del humo de la marihuana, por supuesto que puede tener consecuencias nocivas para su salud. Esperemos que tengan más cuidado la próxima vez que quemen el producto de las incautaciones, porque esto generó muchos comentarios y muchas críticas. Bueno, estaba pensando, ahora que ya el alto el fuego que había anunciado Donald Trump de las escaramuzas entre Irán e Israel se efectivizó, se fortaleció, e incluso hoy Donald Trump anunció que va a empezar conversaciones con Irán, conversaciones oficiales la próxima semana, para desechar totalmente el peligro de que Irán tenga su bomba nuclear. Ahora que ya los misiles no cruzan los cielos de esa parte de Oriente Medio, me parece que es momento de hacer un análisis de lo que pasó. Yo después del ataque de Estados Unidos a 3 búnkers en donde se estaba enriqueciendo uranio, después de ese ataque vi que la respuesta de Irán fue absolutamente comedida, tímida, como pidiendo permiso, en realidad pidiendo permiso porque avisaron. Dije, creo que acá se terminan las hostilidades entre Estados Unidos e Irán. Y también dije, falta ver cómo va a reaccionar Israel. Israel tuvo que aceptar a regañadientes probablemente el fin de la guerra. Este fin de las hostilidades no puede no ser bienvenida por cualquier persona. Ustedes saben que cuando hay bombas, cuando hay misiles, cuando hay drones explosivos, cuando hay gente que muere en su cama, no es tan bueno. Eso genera, primero, la desazón de ver tantas vidas humanas perdidas, y segundo, la sensación de que el mundo transita un derrotero hartamente peligroso. Bueno, entonces es hora de preguntarse quién realmente ganó la guerra.
porque ambos sectores, Israel e Irán, se arrogan para sí las mieles del triunfo. Entonces, tratemos de analizar a ver quién ganó la guerra y quién la perdió. Y también, cómo sale el mundo de este conflicto. ¿Cómo queda el mundo después de este conflicto? Vamos a empezar hablando de Israel. Para mí, Israel es el gran ganador. ¿Por qué? Por varios motivos, pero principalmente porque Israel fue capaz de cumplir con su gran objetivo estratégico, que era retrasar el programa nuclear iraní. Probablemente nos faltan aún datos para cometer la osadía de dar cifras, pero los bombardeos sobre las instalaciones nucleares iraníes y las hipotéticas, escuchen bien la palabra, hipotéticas condiciones impuestas a Irán para alcanzar el alto el fuego, eso muestra que va a retrasar varios años, siendo generosos, yo diría un par de décadas, varios años, el programa de obtención de armamento nuclear por parte de Irán. Hay muchos procesos y muchas instalaciones que Irán tiene que volver a empezar de cero, y eso no solo va a costar muchos miles de millones de dólares, sino también mucho tiempo. Por otra parte, Israel llevaba años bajo la amenaza de Irán, de que tenía misiles de alta capacidad, de drones. Israel hace décadas también está bajo el fuego intermitente, pero también incesante, de lo que le disparan las milicias en Irak, Hezbollah, Hamas, los hutíes. Pero en este conflicto, Israel demostró acabadamente que tiene capacidad real no solo para defenderse, sino para golpear el corazón de Irán. Porque eso es lo que hizo Israel. Golpeó el centro neurálgico de las defensas iraníes. Y el hecho de que Israel haya conseguido eso rompe con décadas de propaganda iraní basada en la guerra y más que propaganda, en la doctrina iraní, basada en la guerra indirecta a través de sus proxies. Proxy se le dice a grupos a los que vos armás en distintos lugares fuera de tu territorio para que le ataquen a tu enemigo sin que vos supuestamente estés directamente involucrado, ¿verdad? Y todas estas cosas las hizo Irán durante décadas, sin tener consecuencias internas graves. Y para conseguir todo esto, que no es poco, retrasar años o tal vez décadas el proyecto nuclear iraní y atacar directamente al corazón de ese país, con una contundencia increíble, asombrosa. Para conseguir todo esto, Israel consiguió humillar a su rival. Y lo humilló donde más le duele. En los cielos, Israel se hizo dueño del espacio aéreo iraní en todos esos días, 12 días, como dijo Donald Trump.
sino que además ganó en esos pasillos oscuros en los que se mueven los espías, los servicios de inteligencia. Lo que pasó con el espacio aéreo iraní es un golpe, aparte de un golpe militar, es un golpe psicológico brutal para el régimen. Porque Teherán durante años vendió la imagen de ser una fortaleza casi impenetrable con su red de misiles antiaéreos, sus radares, sus defensas de fabricación rusa y china. Pero la realidad es que cuando Israel se decidió, entró en territorio iraní, se paseó por todos los cielos iraníes, anduvo por Irán como Pedro por su casa. Los drones y los misiles y las bombas israelíes impactaron en objetivos dentro del territorio iraní sin que las defensas puedan hacer gran cosa. Ni un solo avión fue derribado. Los israelíes, aparte de esto, de entrar con sus drones, con sus aviones, pasearse por todo el territorio, escoger los blancos, destruirlos. Aparte de eso, los israelíes también consiguieron de forma encubierta colocar operativos, espías, informantes dentro de Irán durante años, por lo visto. Y estos infiltrados, estos espías, esta gente del Mossad, fueron capaces de preparar el terreno, obtener coordenadas clave, localizar a los peces gordos de la Guardia Revolucionaria Islámica, sabotear instalaciones desde adentro. Antes de que caiga el primer misil israelí, ya muchas de las instalaciones militares y los radares habían quedado inutilizados. Por eso es que aparte del valor militar, vi que hubo 17 pilotas, mujeres pilotos, que participaron en los ataques. Y me pareció una imagen fuerte esa. Mujeres atacando a un régimen que denigra a las mujeres. Mujeres, esas son las mujeres realmente empoderadas, piloteando aviones para destruir la fortaleza de un régimen que considera a la mujer poco menos que una cosa, poco más que una cosa, quiero decir. Consideran a las mujeres propiedad del hombre. Las mujeres que no pueden salir de sus casas sin manto, no se tiene que ver su pelo, no pueden salir solas, tienen que salir con su marido o con su papá o con su hermano, porque la que sale sola se arriesga a ser apedreada. Ese régimen al que defiende la izquierda mundial ahora, increíble. Vi una manifestación en plena Nueva York de gente de las universidades totalmente politizadas, tomadas por la izquierda en Estados Unidos, gritando: Trump, fuera las garras de Irán. No ataquen a Irán. ¿Cómo? Si Irán hace décadas que dice que Estados Unidos es el gran enemigo y que ellos tienen que destruir al gran demonio que es Estados Unidos y al pequeño demonio que es Israel. Ustedes están muy locos de la cabeza. Y acá en Argentina, la izquierda defendiendo a Irán. Y en Sudamérica, aparte en Argentina, por lo menos los tarados de la izquierda que tienen apenas el 2% de los votos, ¿verdad? Pero Lula da Silva, presidente del país más grande y más poderoso de Sudamérica, defendiendo a Irán. Una pavada. No se puede creer. Bueno, me desvíen porque estaba para hablar del Mossad, ¿verdad?
que realmente hizo un trabajo. Cada vez que hacen un trabajo y uno se entera, queda asombrado por las capacidades de esta gente, de la gente del Mossad. El Mossad en esta guerra confirmó lo que ya muchos sospechaban, digamos, ¿verdad? El Mossad tiene un ingenioso arsenal de capacidades, ¿verdad? Tiene una red de inteligencia tan profunda y tan bien organizada que ni los propios iraníes saben hasta ahora de dónde les vinieron los golpes. No es solo cuestión de espías tradicionales, como vemos en las películas. Estamos hablando de redes de informantes locales que hicieron ciberoperaciones, sabotajes y operaciones quirúrgicas que se ejecutaron con una precisión de relojería suiza. El mensaje que Israel mandó al mundo, y especialmente, por supuesto, al régimen iraní, es demoledor. Israel le dijo a Irán: puedo volar en tus cielos, puedo golpear tu territorio, puedo interrumpir tu programa nuclear. Y lo peor de todo es que puedo hacer todo eso sabiendo exactamente dónde y cuándo te duele más. E Israel consiguió todo eso sin hacer una invasión a gran escala, sin ocupar territorios. Simplemente lo hizo combinando superioridad tecnológica, inteligencia de primer nivel y el dominio total del factor sorpresa. Además de todo esto, por supuesto, la implicación activa de Estados Unidos, de Reino Unido, de Jordania en la defensa de Israel, lo cual refuerza su posición en el contexto de Oriente Medio. Israel venía de una época en la que no estaba haciendo muchos amigos en la región por la serie de acusaciones machacadas por cierta prensa y por el sector de la izquierda a nivel mundial: genocidio en Gaza, fuera de Gaza, Israel matando niños. Pese a que muchísimas veces hemos visto videos que muestran cómo utilizaban teatralmente a la gente para hacer videos que se viralizaban los terroristas de Hamas. Había uno donde una madre lloraba desconsoladamente y le traían el cadáver de su hijo con la ropa hecha jirones y con sangre en la cara, en el cuerpo, y ya empieza a llorar y se desmaya la mamá. Y entonces el hijo no tiene más remedio que levantarse y decirle: mamá, no, estoy bien, mamá. Era bola. Era para hacer un video para mostrar el dolor de una madre. Y la mamá, pobrecita, sentía dolor porque realmente creía que su hijo había sido muerto y no, le habían maquillado al tipo. Y otro video, no sé si ustedes vieron, un papá con su bebé en brazos, con su criatura en brazos, llorando la muerte de la criatura. Y de repente la criatura tiene una picazón en el hombro y se rasca, ¿verdad? Bueno, esas cosas hicieron que Israel hiciera no muchos amigos en esta etapa, ¿verdad? Esas cosas, esa propaganda y por supuesto también la actividad de guerra. En la guerra pues siempre hay lamentablemente efectos colaterales. Y jamás
ha metido sus cuarteles y sus arsenales en escuelas y en hospitales. Era imposible que no haya daños colaterales porque ellos, los terroristas de Hamas, trabajaron durante años para poner como escudo a su pueblo, a la gente. Sin embargo, esta época de pocos amigos, por lo visto no varió la fuerza diplomática de Israel. ¿Por qué? En este conflicto, incluso países árabes como Emiratos Árabes Unidos o como Arabia Saudí, aunque no lo reconozcan abiertamente, de hecho se alinearon en el mismo bando defensivo de Israel. ¿Por qué disimuladamente? Por la propaganda. Pero Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos colaboraron en la defensa de Israel. Derribaron drones y misiles que pasaban por su territorio. Bueno, otro tema importante es que esta guerra le dio aire, le dio fuerza, le dio vida al gobierno de Netanyahu, que también venía de meses de crisis política interna, protestas, división, y por último, esto le devolvió, digamos, el poder de decirle a la gente, miren, nos hemos hecho cargo de la amenaza nuclear que era la amenaza de destrucción de Israel. Y también tenemos que hablar de la capacidad defensiva de Israel. A pesar de que sufrió daños más que otras veces, el sistema de defensa de Israel, que no es solamente la cúpula de hierro como la gente cree. La cúpula de hierro es el último eslabón de la defensa de Israel, el Iron Dome. Después están las baterías Arrow, que atacan misiles a gran altura, y también el David Sling, que ataca fuera de la atmósfera a los misiles balísticos hipersónicos. Funcionaron muy bien, aunque hay una asignatura pendiente, seguramente, que tienen que ver los israelíes. En los últimos días del conflicto, las defensas israelíes empezaron a quedarse sin los misiles Scud antiaéreos. O sea, Israel tiene que aprender que la guerra podía haberse prolongado. Entonces tiene que tener un stock para un conflicto que puede durar meses o años, ¿verdad? O sea, Israel tiene que prepararse para una guerra de alta intensidad y una guerra prolongada. Bueno, vamos a hablar ahora de Irán. En este caso, el papel de Irán ha sido bastante lamentable, sobre todo en comparación a lo que se esperaba de él. ¿Por qué? Porque el régimen iraní sale de esta guerra claramente debilitado, y no solamente por las pérdidas materiales o por los daños en sus instalaciones, sino porque quedó al desnudo frente a su propio pueblo, frente a sus aliados y frente a sus enemigos. Mostró una realidad que no era la que propagaba. Durante años, el régimen de los ayatolá construyó su poder apoyándose en tres grandes pilares:
su red de aliados y milicias, los proxies por toda la región, su programa nuclear y misilístico, y el tercer pilar, no menos importante, la narrativa interna, el relato, el cuento de que ellos son una potencia resistente capaz de enfrentarle a Occidente y a Israel. Bien, esta guerra de los 12 días, como le llamó Donald Trump, hizo temblar esos tres pilares a la vez. Hizo temblar los tres pilares. Primero, porque la famosa resistencia regional que tanto vendía Irán demostró ser más vulnerable de lo que parecía. Hezbollah no le dio pelota al tema, no disparó un solo cohete. Las milicias en Irak hicieron algunas cosas, pero totalmente irrelevantes. Y los hutíes en Yemen tienen la fuerza endeble que tienen de vez en cuando dispararle a un barco que pasa por ahí. Es débil, digamos, ¿verdad? O sea, la imagen de un eje de resistencia sólido y coordinado empezó a resquebrajarse. Y después está el tema nuclear, ¿verdad? Aquí Irán sufrió un golpe doble en ese aspecto, ¿verdad? Por un lado, las instalaciones clave recibieron ataques que retrasan su programa y sus científicos líderes están muertos. Los principales científicos del programa nuclear iraní fueron quirúrgicamente asesinados, la mayoría de ellos durmiendo en sus camas. Hasta ahora no se sabe qué artilugio usaron los israelíes para explotar dentro de los respectivos dormitorios. ¿Cómo llegaron ahí esos artilugios? Probablemente no se sepa nunca, o probablemente dentro de muchos años se sepa, ¿verdad? ¿Cómo hicieron eso? O sea, instalaciones clave destruidas, científicos, líderes fundamentales muertos. Y por otro lado, el mundo entero vio que sus grandes defensas, sus cacareadas grandes defensas, son incapaces de evitar que Israel entre en su espacio aéreo y destruya objetivos estratégicos sin ningún problema, sin ninguna baja. Israel se puso las botas, terminando con instalaciones nucleares, con lanzadoras de misiles, con fábricas de drones, con casas de combate en tierra. Fue mortal la sorpresa y la fuerza. Más de 200 aviones participaron en la primera racia. Y es asombroso que 200 aviones son muchos. Ni uno fue alcanzado por el fuego antiaéreo iraní. Otro tema importante con respecto a Irán es que la Guardia Revolucionaria Islámica, ese brazo armado, corrupto, mafioso, que depreda a sus propios ciudadanos, que está al servicio del régimen iraní, que es alimentado por el régimen iraní, la Guardia Revolucionaria Islámica quedó descabezada después de esta guerra. Varios de sus altos mandos se fueron al paraíso de Alá sin siquiera darse cuenta, ¿verdad? Eliminados en ataques selectivos, tanto dentro como fuera de Irán. Lo que no solo desorganiza su estructura militar, sino que siembra el caos y la desconfianza interna. ¿Por qué? Porque el hecho de que Israel haya podido localizar y eliminar a estos líderes superprotegidos
muestra un nivel de infiltración gigantesco dentro de Irán. Y sobre todo, y eso es lo más preocupante para Irán, dentro de su aparato más protegido, la Guardia Revolucionaria iraní era la élite, eran los niños mimados, la joya de la corona de los ayatolás. Y siempre esta Guardia Revolucionaria se vendió como un escudo impenetrable. Pero hoy, ya vemos, es un blanco expuesto, vulnerable, y por primera vez en mucho tiempo cuestionado dentro del propio sistema. Se acabó el mito de la Guardia Revolucionaria. Pero donde el daño que le ocasionó Israel a Irán es más sutil, es más, digamos, más corrosivo, es dentro de la sociedad iraní. Esta guerra sembró dudas en la élite política y militar. El pueblo iraní ya tenía dudas desde hace mucho. Ya venía de años de protestas. ¿Por qué? Por la crisis económica brutal, por el descontento social. Y ahora también las élites vieron que el régimen en donde ellos están cómodos, en realidad no es invulnerable, sino todo lo contrario. Fue atacado en su propio territorio por una red de espionaje que tenía sembrados agentes en todas las partes de la estructura de poder y del pueblo iraní. Ni las fuerzas de seguridad ni la Guardia Revolucionaria pudieron detener o contener la fuerza del golpe israelí. Y eso siembra la sensación de que el poder de los ayatolás no es tan poderoso, que tiene grietas enormes. Y para colmo, después de esta guerra de los 12 días, quedó palpable el aislamiento internacional de Irán. Se acentuó el aislamiento internacional. Muchos de los imbéciles, sobre todo los que defienden a un régimen terrorista como Irán, decían: China va a reaccionar. China no va a permitir que Estados Unidos le ataque. ¿Qué hizo China después de los ataques americanos? Le lanzaron una advertencia no a Estados Unidos, a Irán. China le advirtió a Irán que no ose cerrar el estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque por el estrecho de Hormuz pasa el 25% del consumo mundial del petróleo. Pero por ese estrecho pasa el 80% de las necesidades de petróleo de China. Entonces le dijo China a Irán: cuidadito, muchacho, no me cierres la canilla del petróleo. Y Rusia, más que un comunicado, nada, ¿verdad? O sea, Irán no tiene los aliados que decía tener. Se nota demasiado su aislamiento, ¿verdad? Y por contrario, Censo, Israel fortalece alianzas que se mostraron activamente útiles. Ni hablemos lo de Estados Unidos e Inglaterra, que participaron activamente en derribar los misiles iraníes, pero Arabia Saudita, Qatar le lanzó una amenaza a Irán: vamos a cobrarle ahora ese misil que nos largaron, ¿verdad? Imagínate, países árabes contra Irán. Esto también tiene una explicación en el plano de cómo está conformado el poder musulmán en la zona. Ustedes saben que hay dos bandos
en la religión musulmana: los chiitas y los sunitas. Y los sunitas son una minoría. Los chiitas son la mayoría en todo el mundo árabe. E incluso en Irán, los chiitas son minoría. Pero el poder está a cargo de esa minoría. O sea, los apoyos que se creía que iban a tener de Rusia, de China, quedó en algunos discursos en los foros internacionales, en la ONU y compañía, ¿verdad? Pero cuando los drones y los aviones israelíes cruzaban los cielos de Irán, ni Moscú ni Pekín movieron un solo dedo para proteger a Teherán. Se quedaron quietitos como espectadores. Y eso, para los iraníes, realmente es una bofetada de realidad. Bueno, analicemos ahora lo de Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos sale de esta guerra sin mancharse, sin juntar polvo en sus botas, pero llevando el premio mayor. ¿Por qué? Porque mientras Israel e Irán intercambiaban misiles, se atacaban mutuamente, Washington reforzó su imagen de árbitro indispensable. Es de vuelta a Estados Unidos la policía del mundo. Y yo no digo que eso esté bien o mal, pero es la realidad. Está claro que Estados Unidos es el que tiene los satélites, el que tiene los portaaviones, el que tiene los bombarderos capaces de volar durante 37 horas para atacar cualquier blanco en cualquier punto del planeta, letalmente. Donald Trump prácticamente no tuvo que meterse en un conflicto abierto, pero su ejército jugó un papel clave en la defensa de Israel, interceptando misiles y drones y demostrando que cuando las cosas se ponen serias, cuando las papas queman, solo Estados Unidos tiene la capacidad de operar a ese nivel. Claro que también cabe la posibilidad, y eso lo estuve comentando esta mañana en el programa de la mañana, que los ataques contra las instalaciones nucleares iraníes pudieron haber sido un show consensuado con Irán. Porque 2 días antes de atacar al bastión que construyeron los iraníes debajo de un cerro, de una montaña a 100 metros de profundidad, 2 días antes, los satélites mostraron que una larga caravana de camiones sacaba carga de ese lugar. Evidentemente estaban trasladando los 407 kilos de uranio enriquecido, al 60% que había ahí. Y eso lo vieron los norteamericanos, que tienen ojos en todo el mundo, pero no hicieron nada, lo cual hace pensar que probablemente le dijeron a los iraníes: bueno, saquen sus cosas que nosotros le vamos a atacar las instalaciones. Sea o no cierto esto, Donald Trump sale muy reforzado en este escenario. Donald Trump se erige como un elemento pacificador, como un solucionador de problemas. Algo que en los últimos tiempos, sobre todo en la prensa no afín a Trump,
había puesto en duda. Además, esta guerra dejó claro, ¿por qué puso en duda? Porque no consiguió lo que había prometido, la paz entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? Pero además, esta guerra dejó en claro que los rivales de Estados Unidos, como Irán, por ejemplo, están mucho más debilitados de lo que parecía, y que los socios estratégicos de Estados Unidos, especialmente Israel y algunos países árabes que colaboraron, ya dije, discretamente, siguen mirando a Washington cuando hay que defenderse o cuando hay que tomar decisiones críticas geopolíticamente. Estados Unidos reforzó su control sobre las rutas marítimas. Sus alianzas en el Golfo están reforzadas. Y lo más jugoso, frenó el programa nuclear iraní sin tener que comenzar una invasión ni enfrentarse al costo político que supone una guerra a gran escala. Rusia sale de esta guerra en una posición bastante incómoda. Por un lado, Moscú lleva años vendiendo la imagen de ser un aliado de Irán, siendo proveedor de armas a Irán. Y vendiendo también, estoy hablando de Rusia, la imagen de defensor del bloque antioccidental. Pero cuando las cosas se pusieron feas de verdad, cuando los misiles israelíes caían sobre suelo iraní, cuando la Guardia Revolucionaria era descabezada, cuando los científicos del programa nuclear eran asesinados, Vladimir Putin no movió un solo dedo. ¿Por qué? Porque Rusia, evidentemente, ya no es un socio fiable. Putin no tiene la capacidad de ayudar a Irán, como no tuvo la capacidad de ayudarle a pasar al Assad, y como no fue capaz de ayudarle a Armenia contra Azerbaiyán en el conflicto de Nagorno-Karabaj. O sea, Rusia quedó como ese amigo que promete mucho, que está en la barra de un bar chupando y dice: yo te voy a proteger a vos, nadie te venía a tocar acá. Viene alguien y te abofetea, y sale el amigo y le dice: animate a bofetearle otra vez, y te da otra bofetada al tipo que vino a atacarte. Y el amigo que te iba a defender le dice: a ver, dale otra bofetada si te animas, y te da otra bofetada. Entonces te dice: bueno, vamos nomás acá, demasiado jodido este tipo. Vos ya ligaste 3 bofetadas. Rusia es ese amigo del bar, que cuando llega la pelea no hace nada, te jalea, y cuando ven que te cagan a patadas, desaparece. Y eso, para la imagen de gran potencia que estuvo vendiendo Vladimir Putin, es un golpe serio. Y China jugó en esta guerra como siempre, en los últimos tiempos, en las sombras, midiendo cada movimiento, sin mancharse las manos. Pero esta vez el resultado no le favorece tanto como en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque Xi Jinping, Beijing, la capital de China comunista, llevaba años posicionándose como mediador en Medio Oriente, vendiendo la idea de que podía ser el gran pacificador entre Irán y Arabia Saudita, y actuando de puente entre chiitas y sunitas.
El problema es que esta guerra dinamitó también esa narrativa, ya que, de nuevo, mientras los misiles israelíes cruzaban los cielos y los drones explotaban en las casas de los jefes de la Guardia Revolucionaria, China quedó completamente al margen, incapaz de frenar el conflicto y sin ninguna capacidad real de ser ayuda para Irán. O sea, este golpe de Israel a Irán también debilita indirectamente el eje que China quería consolidar para desafiar la hegemonía norteamericana. Y para colmo deja en evidencia que cuando las cosas se ponen serias, los países de la región siguen dependiendo militarmente de Washington y no de Beijing ni de Moscú. China sigue siendo, por supuesto, el gran comprador del petróleo iraní y seguramente va a tener alguna voz en la reconstrucción de las instalaciones del país. Pero su imagen de potencia influyente en la seguridad global quedó tocada, quedó desteñida. O sea, por ahora China mostró que sigue jugando en la intermedia en el plano militar. Bueno, y fuera de este conglomerado de países, vamos a salir de Extremo Oriente y hablemos de las potencias unidas. Y estas potencias salieron de esta guerra con una sonrisa. Seguro que en los palacios de Riad o de Abu Dhabi se brindó. Dicen que no toman alcohol, pero habrán tomado gaseosa, jugo, café, habrán brindado con algo, ¿verdad? Para países como Arabia Saudita, como Emiratos Árabes Unidos, como Egipto o como Jordania, este conflicto tuvo un efecto casi terapéutico. Estos países vieron cómo su gran rival regional, que es Irán, quedó expuesto, debilitado, humillado, sin que ellos tengan que disparar ni una sola bala. Lo más interesante es que estos países se alinearon discretamente en defensa de Israel, sin romper públicamente con sus poblaciones, que siguen siendo sensibles al tema palestino, etcétera, ¿verdad? Mientras los misiles iraníes volaban, muchos de estos estados cooperaron en la sombra, pero eficazmente, para interceptarlos o facilitar información a Israel. Y el mensaje que queda claro entonces es que la amenaza real para la estabilidad regional no es Israel, es Irán. Irán y su agenda nuclear. Y esta guerra acelera ese proceso, que ya estaba en marcha desde los acuerdos de Abraham. Miren, acuerdos de Abraham en Google y van a saber de qué estoy hablando. Donde las potencias se unieron, esas potencias, esos países se unieron a Israel y entienden que al final del día están en el mismo barco. Porque de lo que se trata es de contener a Irán y preservar el statu quo. Y la Unión Europea, como siempre, como en los últimos tiempos, lamentablemente, fue básicamente un espectador. No cortó ni pinchó nada en esto. Nadie se acordó de Europa. A lo sumo, Inglaterra colaboró con Estados Unidos en la intercepción de misiles iraníes.
pero nada más. Es una vez más, cuando se trata de los grandes temas mundiales, Europa se queda mirando desde la gradería, sin ninguna capacidad real de influir en el partido. Y Bruselas, sede de la Unión Europea, hizo lo único que sabe hacer últimamente: comunicados, pedidos de moderación, recordatorio que el diálogo es importante. O sea, esta guerra para la Unión Europea es una ayuda a memoria dolorosa de su irrelevancia estratégica. Sigue Europa dependiendo del petróleo y del gas de la región. Sigue con miedo a una nueva oleada migratoria si la situación se desborda. Y a pesar de tener Europa intereses económicos enormes, es incapaz de influir en nada, ya que no tiene ni los recursos ni la unidad política para condicionar los acontecimientos. Lo que pasó ahora en la cumbre de la OTAN, por ejemplo, ¿verdad? Si yo soy europeo, me sentiría absolutamente humillado. Todos los presidentes, primeros ministros, cancilleres de los 32 países miembros de la OTAN tratando de agradarle a Donald Trump, el centro de la reunión. Y Donald Trump dice: fírmenme acá, tienen que gastar el 5% del Producto Interno Bruto de cada país en rearmarse para hacer fuerte a la OTAN. Toditos firmaron, inclusive Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que además fue ninguneado por Donald Trump y consultó con sus asesores y después se hizo saber eso. Sí, cómo pueden hacer para echarle a España de la OTAN. Y al final de la reunión soltó algo concreto que seguramente va a hacer que toda España, pague caro la bravata de su presidente Pedro Sánchez, que dijo: no, nosotros vamos a gastar lo que nosotros queramos, no vamos a gastar más del 2.1%. Dijo Donald Trump: España es un problema. Y yo personalmente, voy a negociar con España el tema de los aranceles. Y gran parte de las exportaciones españolas se van a Estados Unidos. Vino, aceite de oliva, un montón de productos que son la élite de la producción española, se vende a Estados Unidos. Y tengan por seguro que esa no fue simplemente una bravata de Donald Trump. Tengan por seguro que le va a cobrar a España la fanfarronería de Pedro Sánchez. Bueno, mientras tanto, Europa sigue negociando con el Mercosur con una serie de imposiciones absurdas. Europa es un mercado bastante interesante para lo que vende el Mercosur, pero no es el único mercado. No podemos nosotros, Sudamérica digo, y especialmente Paraguay, aceptar esas condiciones leoninas basadas en ideología para entrar en ese mercado. Si entramos, perfecto, pero no a costa de aceptar esas arbitrariedades que Europa pues no cayó todavía, evidentemente,
en la cuenta de que no es la superpotencia que manda en el mundo. No es ni la segunda superpotencia, ni la tercera. Probablemente sea la cuarta. Haciendo un ranking. Estados Unidos, después China, después Rusia y cuarto, la Unión Europea. El caso de China también ya tuvo un preámbulo para que los chinos vean en dónde están ubicados. Se produce el conflicto entre India y Pakistán. Se atacan mutuamente. Cuidado que los dos países tienen bombas nucleares. Se atacan mutuamente. No usaron sus bombas, por suerte, ¿verdad? Y Pakistán tiene todo su ejército armado, tanto aéreo y de tanques y compañía, por China y por Rusia. India tiene armamento principalmente norteamericano y algunos aviones franceses, creo que Rafale. ¿Qué pasó en el enfrentamiento? El armamento chino de Pakistán, chino y ruso, se fue al recontramazo. Le pasaron por encima los aviones norteamericanos de India. Repito, sigue jugando en intermedia China en relación al poderío bélico que tiene Estados Unidos. A lo mejor eso no lo van a admitir públicamente, pero los hechos lo confirman. Y por eso le dejó sola a Irán en esta circunstancia. Bueno, véala ese análisis de Cacamí. A ver qué dice Sarcoma. ¿Qué tal, gurú? Aquí tranquilo con el frío con whisky en suelto. ¿Cómo es whisky en suelto? No existe whisky en suelto, Sarcoma. Caña lo que hay en suelto, ¿verdad? Hay todavía caña en suelto que vos llevas tu botellita o tu botellote, decir, cargame acá un cuarto de caña. Mira vos. Dice acá Armin Rodolfo, Alberto, ¿por qué por ahora decimos Beijing y ya no Pekín? Me parece una pena eso por nuestro idioma. No, Pekín no es nuestro idioma. La grafía china es absolutamente diferente a la grafía occidental, ¿verdad? Los primeros que tradujeron Beijing a la grafía occidental fueron los norteamericanos y en su grafía se escribe Pekín, pero se pronuncia Beijing. El nombre es Beijing, el nombre de la ciudad es Beijing. ¿Qué tiene que ver nuestro idioma ahí, Armin? Y de verdad se llama Beijing, no Pekín. Es un error producto de que las letras en inglés se resbalaron y tienen otra pronunciación en relación a nuestra pronunciación del abecedario. Dice acá el abogado Raimundo Chamorro. Buenas noches, señor Alberto. Desde mi punto de vista, la Unión Europea evidentemente se respalda en la OTAN y prueba de ello es que ahora Donald Trump exige y amenaza a España para que su aporte llegue al 5% del Producto Interno Bruto español. Bueno, lo que pasó en el tema de la OTAN es lo siguiente. Durante décadas, Europa abusó de Estados Unidos. Puso sobre los hombros de Estados Unidos todo el peso de la defensa europea. Y ellos no gastaron plata en defensa. Gastaron plata en otra cosa. Y Estados Unidos tenía que gastar miles y miles de millones de dólares para fortalecerse y para poder defenderle a Europa. Hasta que en su primer gobierno, Donald Trump dijo, ustedes no están tomando el pelo. Ustedes tienen que subir por lo menos al 2% de su Producto Interno Bruto el gasto militar, pues no gastaban nada.
Y ahí empezaron a llegar al 2%. Y ahora les hizo firmar en esta última cumbre que van a gastar el 5%. Y es justo. ¿Por qué Estados Unidos tuvo que, durante todas estas décadas, gastar la plata de sus contribuyentes en armarse para defenderse a sí mismo y a Europa? Europa tiene plata. Con todo lo que le saquearon a los africanos durante siglos de explotación. Usen su plata para defenderse, no para vender ideología de género. Jaja, dice Sarcoma, ¿qué te da risa? Contestame si hay todavía whisky, si hay whisky en suelto, o si estás tomando caña, y si hay todavía caña en suelto. Dice Ani, hola Albert, excelente análisis, me fascinan la geopolítica y sus juegos. Lastimosamente muchos inocentes pagan, y así es la guerra. Así mismo es la guerra. Alberto, la India está rankeada en 4º lugar en la capacidad armada. Nadie se da cuenta que los indios son los guardianes del Océano Índico de los Estados Unidos. Así mismo. Y está rankeada 4ª en capacidad armada con armamento norteamericano, Regino. De primer nivel. El único avión que no le vendió Estados Unidos a China es el B-2, el que usaron para bombardear Irán. Ese avión construyeron 21 unidades de ese avión. 21 unidades. Uno se accidentó en un aterrizaje, quedaron 20. Cada avión cuesta $2.000 millones. $2.000 millones la unidad. O sea, 10 aviones son 2 trillones, 6 trillones de dólares cuesta en total esa flotilla de 20 aviones. Y tiene que ser cuidada en unos hangares especiales con la temperatura adecuada, con la humedad adecuada, con la iluminación adecuada. Y 55 personas por avión trabajan simplemente en el mantenimiento de esa nave. Y el costo del mantenimiento de cada uno de esos aviones es de $3,5 millones de dólares mensuales. Una locura. $3,5 millones de dólares mensuales. 70 millones de dólares mensuales gasta Estados Unidos solo para mantener esos aviones. Dice Regino, estuve en una de las fábricas de armamento militar liviano de la India, en Mumbai. Brutal, mira, che. A mí me gustaría conocer Mumbai, realmente. Me gustaría conocer la India, pero nunca se me dio la oportunidad. Cuando viajaba mucho con HD, no se le ocurría irse a la India al muchacho. Bueno, tenemos que irnos a la primera pausa, pero antes... En tu tambo lechero alcanza el primer parto a los 24 meses con Vaquilla Guazú, la solución nutricional más completa para la etapa de recría. Obtener vacas sanas, fuertes y eficientes en su futura lactancia que potencien al máximo su capacidad productiva. Contactanos al 0983-133-133 o en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram y lleva tu producción de leche al siguiente nivel. Granusa, excelencia en producción de alimentos para animales. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention, mesdames et messieurs,
Carreteras y algo más de Andrea Pérez es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Pedí ya ser parte de este gran sector que une a quienes consideran que la infraestructura es la base para el desarrollo. Desde Carreteras y algo más ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocernos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguimos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y algo más de Andrea Pérez y en X como @perisandru. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.